El mundo sigue en shock casi una semana después del arancelazo de Donald Trump y justo cuando este miércoles entran en vigor los aranceles recíprocos que Estados Unidos le ha colocado al resto de países. Pánico e incertidumbre por el desplome de las bolsas, miedo a una recesión. Pero, ¿cómo nos va a afectar al bolsillo? ¿Van a subir los precios? ¿Se va a destruir empleo? ¿Qué sectores lo van a pasar peor? Bueno, estas son algunas preguntas con una respuesta interesante. A partir de aquí, así te afectan los aranceles de Trump. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 8 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. And with that, any questions? Mr. President, the European Union reaction to the markets today, and would you be open to a pause in tariffs to allow for negotiations? Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us. El terremoto en el comercio mundial ha llevado al presidente de Estados Unidos a pedirles a los americanos que no entren en pánico, que no sean débiles, que no sean estúpidos, esto lo ha escrito en redes sociales, y que el resultado de todo esto será la grandeza. También dice, lo dijo horas después, que habrá acuerdos justos con países que negocien los aranceles. Veremos cómo queda toda esta cuestión. Marcos Iriarte es el redactor jefe de Economía del Mundo. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola Javi. Quiero que les expliquemos a los oyentes cómo les va a afectar, cómo va a afectar a nuestras vidas este arancelazo, ¿no? Recordemos, en el caso de los países de la Unión Europea, un 20%, a partir de, como digo, ese cálculo un tanto controvertido y absurdo, como explicaba aquí hace unos días nuestro compañero Pablo Suances, que es el corresponsal del Mundo en Washington. Marcos, si miramos a los grandes números, los mercados, podemos decirlo abiertamente porque es una realidad, lo están pasando mal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando, Javi, desde ese miércoles de la semana pasada es algo que no tiene precedentes o que al menos casi no se recuerdan. El presidente de la mayor potencia económica mundial ha levantado un muro arancelario que además amenaza con seguir subiendo. Hoy mismo amenazaba a China con levantar otro extra del 50% de aranceles, no por esperado en la campaña electoral. Está dejando de ser sorpresivo o nocivo. Las bolsas europeas, las asiáticas, la propia Wall Street, que es donde le puede doler a Trump y a sus socios, incluso a quienes les han respaldado, están instaladas casi en una caída libre desde el pasado miércoles. Y eso, tarde o temprano, pues nos acabará afectando. Las bolsas están anticipando el impacto de los aranceles con caídas en todo el mundo, con jornadas negras en los mercados. En España el IBEX 35 tampoco se libra de todo esto. Marcos, este asunto de las bolsas, de los mercados, explícanos por qué es realmente importante. Quiero decir, ¿por qué nos tiene que preocupar, digamos, lo que está pasando en las bolsas de todo el mundo en este momento? Pues al final, Javi, la bolsa es un reflejo de la gestión de expectativas, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una foto del miedo que se está produciendo a nivel mundial a que esa oleada arancelaria provoque una recesión, primero en Estados Unidos, con sus consecuencias como primera potencia mundial, que puede tener también para el resto del mundo. Un dato solo, mira, Goldman Sachs el domingo pasado elevó del 20% al 35% la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Pues apenas unas horas después ha vuelto a elevar ese porcentaje del 35 al 45 y ya ha dicho que si este miércoles entran en vigor los aranceles recíprocos, los anunciados por Donald Trump, da por segura ya la recesión. Claro, el miedo, el pánico que está ahora mismo corriendo como la pólvora es a que la economía mundial de Estados Unidos y al resto de países se contraiga. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues las consecuencias pueden ir desde una caída del consumo y de la producción, una caída de la inversión, un aumento del desempleo que, como entenderás, pues no es ninguna tontería. Con las grandes caídas de las bolsas se da pie y se da crédito además a rumores, en este caso a una posible pausa de los aranceles, una pausa que no es tal. Hay una volatilidad tremenda y esto ha terminado con Trump amenazando con doblar la apuesta que ha emprendido, en este caso en el caso de China. Marcos, yo te cuento, detecto cierta preocupación real entre los ciudadanos de a pie, ¿no? Entre los ciudadanos, porque al final uno de los riesgos de este arancelazo de la Casa Blanca es la subida de los precios, que se encarezcan los productos,
que los fabricantes, en definitiva, pues repercutan el coste de los aranceles en el precio final de las cosas que compramos y que consumimos. Así que te lo pregunto directamente, ¿van a subir los precios? ¿Se pueden encarecer los productos por lo general o en algún caso concreto? Pues no tengas dudas, los aranceles generan inflación, eso es así, es decir, los precios van a subir. Y bueno, tenemos algún espejo en el que mirarnos, ¿no? O sea, no es la primera vez que Trump ocupa el despacho Oval y ya en 2019, en su primer mandato, nos impuso aranceles a ciertos productos de la UE. Tenemos una ventana en la que podemos ver qué pasó con el aceite de oliva, con el vino, con las aceitunas de mesa, con algunas piezas aeronáuticas. Pudimos comprobar cómo el 80% de las exportaciones, por ejemplo, de aceite de España a Estados Unidos desaparecieron, con reflejo evidente en los precios. ¿Qué va a pasar ahora? Que los aranceles ahora son mucho más altos y mucho más masivos, con lo cual lo que podemos esperar es que su reflejo en los precios pues también lo sea. Cualquier americano que quiera comprar un producto que viene de fuera de su país, pues va a tener que pagar, ¿no?, el coste de ese arancel que le ha impuesto la Casa Blanca con respecto a lo que pagaba pues hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hasta esta pasada semana. Un ejemplo muy concreto. El mejor iPhone que ahora mismo hay en el mercado, que cuesta en este momento $1.600, puede llegar a costar 2.300, teniendo en cuenta que son ensamblados en Asia y no en Estados Unidos. Pero ojo, la subida de los precios también puede llegar aquí, a España, también va a llegar a España en casos concretos. Ejemplos, el cereal o la soja, que son claves en este caso para alimentar al ganado, de los que dependemos directamente de Estados Unidos. Si hacemos un poco de memoria en lo que llevamos de siglo, Marcos, hemos vivido un par de crisis, con las del 2008 y 2020, esta última con el COVID, y la realidad es que puede que estemos a las puertas de otra crisis con los aranceles. Este asunto de los aranceles y, digamos, todas las consecuencias que va a tener, puede acabar afectando directamente al empleo y a nuestro empleo. Pues no tengas tampoco duda. O sea, toda crisis acaba teniendo de alguna manera un impacto más o menos inmediato sobre el empleo. O sea, a la larga, por ejemplo, si la producción de una fábrica se detiene, pues es evidente que esa fábrica pues ya no necesita tantos trabajadores. Si esa fábrica cierra, los restaurantes que rodean esa fábrica, pues evidentemente también se vacían. Si la gente pierde su trabajo, pues consume menos, también se va menos de vacaciones, con lo cual igual tampoco hace falta tanta gente en los destinos turísticos. En el fondo es un efecto dominó que poco a poco, igual no es el primer día, pero poco a poco va calando y tiene un efecto clarísimo siempre sobre el empleo. Tenemos que aclarar una cuestión, hay una cosa que es cierta. En el caso de España, nuestra economía no tiene una grandísima dependencia de Estados Unidos. Exportamos unos 18.100 millones de euros al año, lo que representa pues poco más del 1% del PIB, del Producto Interior Bruto. 1,1, sí. 1,1, eso es. Hablabas, Marcos, antes de la cuestión del aceite y de lo que representa, ¿no?, para España con relación a lo que exportamos, en este caso a Estados Unidos. El aceite es uno de nuestros sectores que más afectados se van a ver por los aranceles, pero lo cierto es que no es el único. Pues sí, a ver, cuando se pregunta por el impacto directo en España, es cierto que nuestra economía no es de las más afectadas. En Europa pues tenemos vecinos con una exposición mucho mayor, pero sí que, como decías, pues exportamos prácticamente anualmente 18.100 millones, el 1,1% de nuestro PIB a Estados Unidos. Eso no significa que los aranceles vayan a borrar 18.000 millones de repente de nuestra cuenta, pero que sí se van a ver afectados. ¿Qué sectores? Pues nosotros somos el primer exportador de aceite que mencionábamos a Estados Unidos, somos el tercero de vino, tenemos industrias farmacéuticas que tienen filiales allí, estamos mucho más entretejidos y nuestra industria está mucho más entretejida de lo que parece. También servimos componentes de automoción para otras industrias, igual que de manera directa están mucho más afectadas. No es tan evidente que el golpe aquí vaya a ser menor que en otros sitios. Pues, como explica Marcos, nuestro aceite, nuestro vino, los lácteos como el huevo, por ejemplo, productos químicos, maquinaria, cuidado con las consecuencias aquí, en España, para estos sectores, a partir de la entrada en vigor de los aranceles. En Estados Unidos ya se reconocen las consecuencias adversas que puede tener para su economía, pero la administración Trump sigue diciendo que después de un tiempo
se verá lo positivo de todo esto en esa especie de sueño autárquico que tiene para recuperar su industria y para acabar con el déficit comercial. Veremos lo que pasa porque no tiene mucha pinta de ser así, por lo menos en este momento. Por todo lo que has explicado, Marcos, ¿podemos decir que todas estas medidas de Trump abren sin duda un gran periodo de incertidumbre, digamos, para el comercio mundial? Yo creo que eso es una realidad, pero que el daño, por lo menos inmediato para España, queda acotado a unos sectores muy concretos. Lo que podemos decir con certeza es que estamos ante un cambio de paradigma. Las normas que hasta ahora conocíamos del comercio mundial pues han cambiado, han dejado de ser confiables. ¿Y cuánto tarda un mercado en recuperar la confianza? Eso es algo que todavía no sabemos. Hay efectos a largo plazo, incluso a medio, que están aún por ver. ¿Su impacto va a ser acotado en España? Pues, a ver, nosotros, como buena noticia, porque sí que es verdad que no me gustaría ser catastrofista en esto, esta crisis nos está llegando a España en un momento en el que la economía todavía crece de una manera vigorosa, que eso es un punto a nuestro favor, y que tenemos un sistema financiero, por ejemplo, muy saneado después de crisis pasadas. Tenemos una economía enfocada al sector servicios que reduce de alguna manera esa exposición inicial o directa. Dicho lo cual, no nos podemos confiar y todo acaba llegando. Estas son las claves de cómo nos van a afectar, que lo van a hacer en mayor o menor medida, antes o después, los aranceles de Trump, ese arancelazo del que estamos hablando. Marcos, gracias. Gracias a ti por invitarme. Marcos Iriarte ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo y que está presente en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.